Bien, lo prometido es deuda. Hoy tenemos el vídeo de los trucos que no salen en los libros. Algunos ya se lo sabrán, otros no, pues bueno, como todo. Así que vamos allá y empezamos con dos tornillos usados de una culata que desmontamos. Radial con el disco de corte y los EPIs de seguridad. ¡Vamos! Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, con el disco de corte, hacer una grieta, una rendija, un surco por aquí. ¿Y para qué? Pues ya veremos para qué. Así que, los guantitos, protegemos la ropa y vamos allá. Esto es lo que queremos. Bien, entonces, la idea es que la muesca que acabamos de hacer vaya raspando alrededor de la rosca sin deteriorarla. Entonces, ¿qué hacemos primero que nada? Mandamos un poco de lubricante y vamos enroscando el tornillo aquí. Y luego, como enrosca un montón, pues nos ayudamos de un taladro eléctrico y lo vamos llevando despacito. Ahí llegó a tope, volvemos atrás, volvemos a enroscar un poquito a mano y volvemos hacia abajo. Y aquí, en este caso, están limpias, pero veremos adelante toda la porquería que pueda haber en la rosca que nos altere el par de apriete se quedará aquí. Limpiamos esto con un trapo, con un limpiador y voilà. Lo podemos hacer obviamente también con los machos que vienen para esta medida. Vamos a poner el racha aquí. Este sí tiene algo de porquería, que la vemos aquí. Se ve perfectamente. Pues toda esa basura que está allí deteriora, nos contamina el par de apriete. Limpiamos y seguimos. Volvemos a lubricar aquí. Y vamos con la siguiente ropa. Y así vamos a repasar todos y cada uno de ellos. Y nos aseguramos de que queden bien limpios. Pues los repasamos todos y una vez que los hayamos repasado todo, hacemos lo siguiente. ¿Qué hacemos ahora? Ponemos un agente limpiador, disolvente, dentro de los orificios. Tenemos un trapo a mano y soplamos en la parte de adentro. Y aquí tenemos cualquier resto de suciedad que pueda haber. Esto es muy importante ya que si hay suciedad en la rosca que recibe al tornillo de la culata nos va a contaminar el par de apriete. Recordemos que esto lleva, los motores modernos hoy en día en aluminio llevan unos pares de apriete muy raros, que si 37 Newton metro, más 38 grados, más 77 grados, afloje 180 grados, espere 5 minutos. Entonces todo esto teniendo suciedad aquí dentro, pues nos vamos a dar un par de apriete óptimo para el correcto sellado de ambas superficies. Siguiente. Bien, en el siguiente lo que vamos a hacer es coger de nuevo un tornillo de la culata y lo que vamos a hacer es decapitarlo. ¿Y para qué lo vamos a decapitar? Pues ya veremos para qué lo vamos a decapitar. Así que, a decapitarlo. Hay que tratar de cortarlo lo más recto posible. Bien, una vez que lo tenemos decapitado, lo que vamos a hacer es hacer un pequeño corte en este sentido. ¿Y para qué esa rendija? Pues vamos al bloque
y os explico para qué. Tenemos los tornillos que dijimos, ¿no? Cortados, decapitados, decapitados los dos y cortaditos así. Vámonos al bloque. Entonces, ¿qué hacemos? Pues metemos uno aquí y otro aquí. Aquí no, que es el de la refrigeración. No lo ponemos aquí, que es donde va la culata. ¿Por qué? Porque cuántas veces nos vemos que se nos rueda la junta de la culata, que es un problema para poner la culata. Pues ponemos estos dos tornillos y ahora hacemos lo siguiente. Entonces, tenemos nuestra culata y lo que tenemos que hacer es fijarnos por arriba y por arriba, que no lo veo, ahora sí lo veo, no lo veo, ahora sí lo veo. Tenemos este. Perfecto. Ahí no hay posibilidad de que se nos mueva, que se raye. ¿Y por qué hacemos estas rendijas en la parte de arriba del tornillo que cortamos? Porque a veces nos queda un poco más abajo y nos queda enroscado. Entonces cogemos un destornillador plano que me viene por arte de magia, lo desenroscamos y luego con el imán, si nos queda muy abajo o aquí mismo, ya los podemos retirar. Y aquí tenemos otro truco que no sale en los libros. Otro tip o consejo: ¿cómo aplicar el formador de junta? Nural. ¿Cómo lo aplicamos? Cortando las boquillas apenitas en la punta. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Pues un hilito mínimo, poquito. Esto es suficiente, aunque parezca que no. Más que suficiente para el sellado de esto. No le pongan más. No pongan más. No pongan más. No hace falta. Ponemos esto aquí. Damos el par de apriete. Eso está sellado, perfecto. Perfecto, no hay ningún problema. No poner una burrada de sellador, no poner una burrada de formador de juntas en estos componentes. Se van para adentro y ocasionan daños en los motores. Bien, el siguiente. Para montar las guías en la culata. ¿Cuántos hemos, incluido yo, puesto la guía aquí y empezar a martillar por arriba? Muchos, ¿no? Incluido yo. Pero si nosotros cogemos un tornillo y buscamos algo que se pueda enroscar aquí en la parte de arriba y hacemos esto, lo ponemos de la manera más derecha a la guía y nos ahorramos maltratar la guía por la parte de arriba para cuando vayamos a montar la culata que no nos dé problemas de sellado, que se quede levantada, que termine de llegar con la tornillería. Bien, vamos con el siguiente tip o truco aquí. Necesitamos sacar este espárrago que está aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No se les ocurra meter un alicate aquí porque vamos a deteriorar la rosca. Entonces, buscamos dos tuercas y ponemos, enroscamos una tuerca, luego enroscamos la otra tuerca, así o así, da igual. Y lo que vamos a hacer es apretar la tuerca que pusimos primero contra la de fuera. Y cuando esté bien apretada, vamos a comenzar a tirar del espárrago hacia afuera, desenroscando la tuerca que pusimos primero. Ahí está. Y para sacarlo, para aflojarlo, pues sostenemos esta y volvemos a apretar un toque esta. Ya tenemos una suelta, la otra suelta y el espárrago suelto también, sin deteriorar nada.
Aquí tenemos la culata en la que venimos trabajando y haciendo este vídeo especial de los tips, trucos, consejos, como quieran llamarlo. Lo tenemos listo para montar. Es muy importante, desde mi punto de vista, cuando vayamos a armar, sobre todo algo delicado, preparar todo y lavarlo, pero al máximo. Que todo esté completamente limpio, preparado, separado, sus tornillos todo organizado. En este caso tenemos los balancines, las guías, aquí tenemos la culata, el culatín, los tornillos de la culata, los calentadores, el árbol de leva. Tenemos todos los ingredientes, por decirlo de alguna manera, para el plato que vamos a cocinar. ¿Y por qué quiero mostrar esto? Por lo siguiente. Aquí tenemos, en estos vasitos de aquí, estos son los taqués, que los tenemos sumergidos en aceite para que vayan cargando. Los taqués son nuevos y al ponerlos nuevos no vienen en aceite, vienen prelubricados para que no se oxiden, para que no den problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Estos envases, estos botitos, los guardaremos para más adelante. En fin, mientras más ordenado y más limpio tengamos todo a la hora de montar, más cómodo va a ser nuestro montaje y mejor va a quedar nuestro trabajo sin duda alguna. Miren, aquí tenemos un montón de cacharros, porque son cacharros en realidad, pero que yo considero que son sumamente importantes. Esto no lo venden como herramienta para taller. Algunas cosas se compraron en Leroy Merlin, en ferreterías industriales, otras cosas en Ikea, que es una tienda de muebles. Esto se compró en Decathlon, que es una tienda de deporte. En fin, nosotros tenemos que ir dándole la vuelta a nuestro día a día para optimizar nuestro trabajo, para trabajar de una manera más limpia, más ordenada, más segura. Entonces, antiguamente los motores, si traían 20 tornillos, pues lo más seguro es que los 20 fuesen iguales y daba igual donde los pusiera. Ahora, cada 4 tornillos que afloja, 3 son distintos. Y cada uno lleva su posición específica y un par de aprietes. Con lo cual, ya eso de que cualquiera desarma, eso ya no es así. Entonces, a la hora de nosotros desarmar, podemos utilizar estos recipientes plásticos que vienen con varios compartimentos para ir organizando las cosas. También tenemos este, que es de 3. ¿Qué más tenemos? Bien, aquí tenemos una bandeja, que es una bandeja de camarero, de las que usan en los restaurantes. Y nosotros la usamos para cuando vamos a trabajar dentro de un vehículo, que tenemos que sacar airbag, módulos de airbag, volante, mandos de volante, tablero, temas de audio. ¿Sabes qué hacemos con esta bandeja? La ponemos en el sillón del conductor y ahí vamos poniendo tanto la herramienta como todo lo que vamos desarmando. Porque sacas un tornillo muy pequeñito y lo pones en el sillón y se va por el sillón para abajo, se pierde, se cae en la alfombra. Entonces todo lo ponemos aquí. Además, si viene el cliente a nuestras instalaciones, pues ve que tenemos una bandejita, que estamos cuidando su coche, que no lo vamos a ensuciar. Después, esta otra bandeja también es una bandeja de alimentación. Esta bandeja la compré porque, si se fijan, es simétrica, tiene los mismos compartimentos hacia un lado que hacia el otro. Entonces, ¿para qué uso yo esta bandeja? Cuando voy a hacer las distribuciones, pues de un lado pongo la distribución nueva y del otro lado pongo la distribución vieja. Y así voy comparando cada una de las cosas: rodillos, tensores, espárragos, pernos, la correa, bomba del agua. Voy comparando todo. Este ya lo tenemos en uso en el vídeo del 1600 HDI. ¿Qué más tenemos por aquí? Este rodillo, que es el de film normal, que también suele ser de alimentación, ¿no? Lo que llamaban Emboplast. Pues esto está muy bien cuando nosotros tenemos una culata reparada, lista para montar, que no vamos a montar todavía, pues envolverla en esto. Lo mismo que las cajas de cambio, algún inyector, cualquier componente que sea susceptible a la humedad, pues lo forramos con esto, lo rociamos con algún producto lubricante y una maravilla. Además se mantiene impoluto. Y esto, que son las almohadillas que ponen en los centros donde hacen yoga o deporte, que es una superficie acolchada, la usamos aquí porque cuando desmontamos una culata, que suele ser de aluminio, pues los planos de la culata suelen ser bastante delicados. Entonces nosotros desmontamos la culata, ejemplo, ponemos la culata aquí arriba. Entonces, estando aquí, primero, no se me suele rodar la culata, puedo trabajar con tranquilidad aquí arriba, puedo limpiarla, puedo revisarla, tengo el plano
a salvo, aunque esta no sirve, pero es para efectos del vídeo. Tengo el plano a salvo, que no se me va a estropear, y luego si necesito rodarla, puedo levantarla por aquí, porque a veces es incómodo levantar la culata, pues yo la ruedo por aquí sin ningún problema. Le doy la vuelta y la tengo a salvo. Bueno, estos son algunos de los tips, trucos, consejos, pues que uno va aprendiendo a lo largo de los años. Faltan muchos más que ya los iremos mostrando a medida que me vaya acordando y vayan saliendo. Y pues esto es todo lo que quería mostrarles en este vídeo. Espero que les haya gustado. Si es así, pues no olviden suscribirse al canal y dejarme un like para seguir haciendo vídeos como este. ¡Nos vemos!